Bueno, en esta videoclase vamos a trabajar sobre la educación en el periodo peronista. Eh, Vamos a decir o afirmar lo que afirman ya algunos historiadores, investigadores e investigadoras dedicadas al tema, que en realidad el peronismo deja marcas importantes, marcas consideradas fundamentales en el quehacer educativo. Ya para algunos ya lo que plantea el peronismo no son reformas, sino que para muchos es lo que se denominaría hasta una nueva fase fundacional del sistema educativo. Quienes trabajan en esa línea, Nicolás Arata, Soswell, están planteando que ya es una fase fundacional, donde además, como dijimos, de poner el acento, y lo vimos en la videoclase anterior, entre el Estado, la Iglesia y la educación, otra de las miradas tienen que ver con aquella que articula a partir del peronismo la, la educación con el mundo del trabajo, ¿sí? En este sentido, todo lo que significó la educación técnica. Y en una tercera línea para poder, digamos, trabajar, tiene que ver con o en relación a lo que Adriana Puigros denominaba el sistema de instrucción pública centralizado en el Estado. Digamos. Son como tres líneas que vamos a ir trabajando para poder explicar los textos que ustedes tienen y con los cuales van a trabajar el periodo peronista. Para los textos que ustedes tienen son, bueno, los de Caimari, pero fundamentalmente el de Pinó y el de Tedesco. ¿Sí? Pinó y Tedesco serían estos dos textos fundamentales para trabajar el marco educativo. Después van a tener a Lila Caimari, que trabaja también sobre la cuestión del cristianismo peronista y la relación de la Iglesia y en el peronismo. Y después sí, dos interpretaciones, son dos textos de dos autores que se posicionan de diferente manera frente al peronismo. Uno es Plotkin y otro es Somoza Rodríguez. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a trabajar con estas tres líneas de análisis. Una de las líneas vamos a pasarla rápidamente porque ya la trabajamos, que es la de la Iglesia. La otra es la que se articula la educación con el mundo del trabajo. Y en tercer lugar, con lo que Adriana Puigros denominó el CIPSE, ¿no? Y la relación con este. Bueno, lo que primero vamos a trabajar es en el plan quinquenal, ya lo habíamos dicho también en la otra videoclase, lo que significó, el porqué de este plan quinquenal, que bueno, se redacta y se pone en funcionamiento entre el 46 y el 51. Fíjense que en el primer plan quinquenal hay un capítulo, que es el capítulo 3, correspondiente exclusivamente a la planificación en el área educativa. Acá ponemos que para el peronismo la educación fundamentada en los valores democráticos debía ser entendida como un patrimonio perteneciente y correspondiente a todos los sectores sociales. Urgía entonces la enseñanza que encamine principalmente a formar obreros eficientes en todas las especialidades. Había una concepción espiritual de la enseñanza, ¿sí? Se destaca la preparación y la configuración de la educación desde una concepción espiritual de la enseñanza, como así también una instrucción para el trabajo en estrecha relación con el medio, ¿sí? Que la circunda. Se plantea también en este plan quinquenal el acceso al sistema de todos los sectores. ¿Sí? Dice, de igual manera, el conjunto de las disposiciones contenidas en esta planificación promueven el acceso al sistema educativo de los sectores que tradicionalmente quedaron excluidos, ¿sí? Procurando realmente una extensión al respecto. Recuerden ustedes que ya con Irigoyen, ¿sí?
a partir de, bueno, y de la década del 20, del 16 en adelante, hay una, digamos, empezar a pensar, ¿se acuerdan? Empezábamos a pensar también en un sujeto que hasta ese momento estaba excluido, que iba a ser los inmigrantes y la clase media, ¿no? Lo que hace ahora el peronismo fundamentalmente va a poner el acento, como lo dijimos ya en la otra videoclase, en los sectores trabajadores, en el mundo del trabajo, en aquellos que hasta este momento habían sido, bueno, excluidos, ¿sí? No considerados, en todo caso, para el sistema educativo. Voy a hacer un paréntesis muy cortito. Acá en realidad cuando Tedesco, ustedes lo van a trabajar, Tedesco toda la primer parte tiene que ver con presentar al peronismo, ¿sí? Y presentarlo en relación también a las cuestiones que tienen que ver más con lo social, con lo político, ¿sí? O en todo caso con lo político pedagógico, para allá después en la página 130, ¿sí? Trabaja fundamentalmente sobre la CENAOP, que ahora vamos a ver. Él la plantea, al igual que algo dijimos, ¿no? En la parte en la cuestión más económica, en la página 122 dice, esta etapa del proceso de industrialización sustitutiva se realizó sobre la base de una organización del trabajo relativamente simple, liderada por la rama textil y alimenticia, con uso extensivo de mano de obra y vigencia del pleno empleo. Entonces habla de la sustitución de importaciones y la enseñanza técnica en relación a esta propuesta que vamos a ver más adelante, pero en relación a lo que estaba viviendo en este momento la Argentina, que tenía que ver con este sistema, con esta sustitución, perdón, de importaciones en un periodo de la industrialización, ¿no? De lo que dijimos en la videoclase anterior a través del ISI, ¿no? Dice, fíjense, dice, de acuerdo con lo expuesto más arriba, los equipos y maquinarias importados utilizaban una tecnología ya superada en los países centrales, razón por la cual precisaban ser exportados. Entonces plantea todo lo que es la complejidad tecnológica y la necesidad de estímulos para la formación especializada fuera del proceso de producción. Dice, la educación primaria incompleta parecía ser suficiente y la Argentina había logrado antes del 30 un fuerte desarrollo de la enseñanza primaria, pero estábamos todavía en una baja complejidad tecnológica. Recuerden que en este momento nosotros teníamos el colegio industrial, ¿sí? Pero todavía había muy pocos egresados de las escuelas industriales. Bueno, entonces, ¿por qué digo todo esto? Y lo trabaja en ese sentido Tedesco, en la relación que él va a marcar y que ya lo va a ver y nosotros lo estamos viendo a partir del primer plan quinquenal en relación a la Argentina, que no solamente el peronismo estaba pensando, sino que estaba sucediendo, ¿sí? Esa industrialización por sustitución de las importaciones. En este primer plan quinquenal también va a plantearse, y sobre todo, bueno, lo que decíamos recién, sobre todo a partir del año 48, solamente voy a decir ahora los cursos de preaprendizaje y la autorización que por decreto se autoriza al Consejo Nacional de Educación a implementar el preaprendizaje general en quinto y sexto grado de las escuelas primarias de su dependencia, y que este consejo además debe implementar el trabajo y la acción práctica como principio fundamental de la tarea escolar del resto de los grados. Y en cuanto a la educación universitaria, nosotros vamos digamos, se va a decir en el primer plan quinquenal que populariza la universidad y pretende una difusión de la cultura universitaria. Lo voy a decir más adelante y ustedes van a tener otro video, pero se crea la Universidad Obrera Nacional. Tenemos que saber que esta universidad, la UON, trajo consigo debates parlamentarios importantísimos antes de su creación.
y que en realidad también acá se estaba pensando en un sujeto que había quedado desdibujado, que no había sido incluido en absoluto en los estudios universitarios, que van a ser los hijos de los obreros, ¿no? A partir de la creación de la Universidad Obrera Nacional, los hijos de los obreros pueden entrar en las universidades, ¿sí? Cuando uno lee el texto, yo no recuerdo si está en estas páginas, pero releyendo el texto, Pinot y Dussel decían, por ejemplo, que un ingeniero que se recibía en la UBA aprendía un saber mucho más vinculado al diseño, a la planificación de la obra de ingeniería, pero no aprendía el hacer, ¿sí? No aprendía el hacer un edificio, hacer un puente, ¿sí? Aprendía a conducir lo que otros iban a construir, ¿sí? Entonces era más, hasta ese momento era poner el acento más en el hacer, en el decir, perdón, más que en el hacer, ¿sí? La Universidad Obrera Nacional estaba focalizada en ese hacer, estaba focalizada en quién iba a hacerlo, ¿sí? Y tenía funciones específicas también, como dije que lo íbamos a ver en otra de las videoclases, ¿sí? Se introducen reformas en los estudios universitarios, se empiezan a reconocer otras problemáticas en la vida universitaria, que tenía que ver, como dijimos, con la falta de acceso de las clases humildes a la universidad, en primer lugar, pero también con la existencia de que por edad, por formación o por posición económica, también muchos docentes, muchos profesores, ¿sí? Se veían o presentaban resistencia, si se quiere, a esta apertura y el poder abrir la universidad a otro grupo social, a otra clase, a otros sujetos. Si uno tiene que marcar algunos aspectos muy generales de la política educativa, ¿sí? Durante el peronismo, nosotros vamos a poder decir que la primera cuestión tiene que ver con resignificar el alcance del término educación popular, ¿no? Cuando ustedes recuerdan, ¿no? Ustedes estudiaron este término heredado de Sarmiento, ¿sí? De la segunda mitad del siglo XIX. Perón lo va a redefinir. Perón de alguna manera amplía los alcances de esta educación popular y lo hace a través de una intervención, van a decir los autores, una intervención política importante en lo educativo. Es decir, pone a la política como una herramienta de intervención dentro del campo pedagógico, con el fin pura y exclusivamente de garantizarle a los sectores históricamente excluidos la incorporación, ¿sí? Al sistema y la consideración. El concepto de educación popular va a ser redefinido a partir de este periodo en algo bien interesante, como una intervención política. Recuerden que lo hablamos en la videoclase anterior, este Estado, esta política interviene fuertemente, pone a la política como una herramienta de intervención dentro del campo pedagógico, con el fin de que estos sectores que fueron históricamente excluidos puedan ser no solamente tenidos en cuenta, sino también incorporados al sistema. Esto es clave y es importante que lo recuerden, ¿no? Por el otro lado, el peronismo, de alguna manera, o el discurso peronista en el campo educativo, centra su estrategia en acciones escolarizadas, que las vamos a ver, y también no escolarizadas, que de alguna manera podríamos decir que entraron en competencia con el sistema educativo tradicional. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, van a haber prácticas escolarizadas, pero también prácticas no escolarizadas que muchas veces terminan entrando en competencia con el sistema educativo. Interviene el aparato estatal, ¿sí? En muchos sentidos, modificando contenidos curriculares, introduciendo nuevos símbolos, introduciendo textos escolares como forma de construir un nuevo universo simbólico. Esto va a ser muy importante.
Hay una notable expansión de la matrícula escolar en todos los niveles, cuadros que ustedes van a poder ver en los textos que van a leer, destacándose el nivel medio como aquel, digamos, en donde se expande más la matrícula y sobre todo a partir de la enseñanza técnica. Hay una modificación del currículum escolar a nivel nacional, hay una mejora, podríamos decir, de los salarios de los docentes, se construyen equipamientos nuevos en los edificios escolares, se hacen algunos cambios en la estructura del gobierno del sistema educativo. Cuando estoy hablando de esto me refiero, ¿cuáles son estos cambios que se hacen? Habíamos dicho fundamentalmente en lo que tiene que ver con, entre 1948, escuchen esto, ¿no? Cuando hablamos de estos cambios, entre 1948 y 1950, el primer secretario de Educación, Iván Isevich. ¿Por qué decimos que es el primer secretario de Educación? Porque se disuelve el Consejo Nacional, ¿sí? Pasa a ser secretario de Educación, y luego se transforma en el 49 en ministerio. Plantea un vínculo fuerte, por ejemplo, con la tradición hispánica. Recuerden que acá todavía había una buena relación con la Iglesia, ¿sí? Pero va a ser el primer secretario, después de la disolución del Consejo, que se transforma el ministerio en el 49. ¿Sí? Esto tiene que ver, y acá lo puse, la creación de la Secretaría de Educación, sobre la cual se subordina, por ejemplo, el Consejo. Fíjense que además se sanciona la ley universitaria, la ley 13.031, más conocida como la Ley de Gratuidad Universitaria. Esto es interesante plantearlo porque, bueno, también si tuviéramos más tiempo lo trabajaríamos, ¿no? Lo que denominan algunos autores, a mí me parece interesante, ¿no? Las propias contradicciones en la cual permanentemente cae, no sé si permanentemente, pero que en algunos momentos cae el discurso, ¿no? Peronista y el accionar peronista. Fíjense que mientras estaba pensando, por ejemplo, en ampliar aquellos sectores que podían entrar en las universidades, empezar a pensar en aquellos sectores históricamente marginados, que empiecen a ser considerados. Paralelamente, fíjense que se sanciona la ley 13.047 de enseñanza privada, facultando a la educación privada para recibir subsidios por parte del Estado. ¿Quiénes son, en general, estos colegios? Son colegios católicos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos, por un lado esto, pero por el otro lado es el Estado que con esta ley de enseñanza privada empieza a subsidiar a estas escuelas, a estos colegios, ¿sí? A partir de, creo que también del 49, ¿sí? Aproximadamente. Hay transformación en el programa de formación escolar, se le resta un poco el peso a la formación, podríamos decir, intelectual, y se pone el acento fuertemente en la dimensión moral y espiritual, en la formación de las infancias, y podríamos decir que en relación a los docentes se crea un peronismo sindical diferenciado del sindicalismo liberal reformista del cual nosotros habíamos hablado en el periodo irigoyenista. Dos o tres cuestiones de notas de color que nos permiten también repensar este periodo es trabajar sobre los aportes de dos pedagogos importantes que vamos a verlos actuar fuertemente en estos años. Uno es Juan Casani y el otro es Hugo Calzetti. En el caso de Casani, tuvo una extensa trayectoria en el campo educativo, fue el fundador del Instituto de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, admirador del idealismo pedagógico italiano,
Consideró que la identidad del educador y del educando se realizan y se definen en el mismo acto educativo. La educación debía generar un proceso comunicativo tendiente a superar las distinciones y lograr una unidad en espíritu tanto del maestro como del alumno. Capacitar al alumno para convivir con otros hombres y el maestro debía prepararlo para comprender las manifestaciones del espíritu humano. Esto, ¿por qué me parecía interesante? Porque en realidad empezar a pensar dentro de este campo, ¿no? Las concepciones del saber pedagógico, por dónde iba o qué se estaba discutiendo, qué se estaba hablando en estos momentos. Calzetti, otro pedagogo importante, compartía estas ideas de Cassini. Ambos redactaron los manuales de didáctica en los cuales se formaron maestros y profesores durante los años peronistas. Calzetti sostuvo que la escuela debía despertar el interés de los niños, pero ordenadamente. Su idea de disciplina se basaba en el acatamiento reflexivo de los valores y de la jerarquía, y para él la educación era el proceso que debía seguirse para lograr la formación cultural del hombre y así alcanzar el desarrollo armónico de los valores que formaran al espíritu humano. Fíjense también, cuando uno se pone a leer y a releer a estos autores, rápidamente también aparecen en nuestras, como imágenes, digo yo, de algunas cuestiones del ideario humanista. Recuerden que en la videoclase anterior hablábamos también de este ideario humanista y en este caso nacionalista que impregnaba el accionar y las ideas del peronismo, ¿no? Y acá se veía claramente, por eso lo quise trabajar. Bueno, decir entonces que el espacio de intervención del peronismo tiene que ver con la capacidad de interviene sobre la legislación que había, que vamos a decir era una legislación liberal, con un aparato burocrático escolar en el cual hasta este momento, ¿no? los que entraban eran estos sectores o capas medias y que se habían beneficiado de alguna manera con este discurso pedagógico liberal y sobre todo de los inicios del 20, pero en el cual el peronismo, sí, digo de vuelta, realiza intervenciones, ¿no? Por lo tanto, la educación es percibida como un mecanismo de ascenso social que, si bien era previo, estaba solo destinada para la clase media. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La educación como ascenso social, la importancia de la educación para el ascenso social era pura y exclusivamente pensado en las capas medias. Ahora, en cambio, ¿sí? Amplía los sectores, aquellos sectores que decíamos que eran excluidos, ejemplo, el obrero. Bueno, dicho esto, y en relación a esta intervención, ¿qué propone el peronismo? El peronismo propone, vamos a decirlo en grandes líneas, un sistema de educación técnica en el trabajo, ¿no? Una educación en el trabajo. Nosotros vamos a tener el sistema de instrucción pública centralizado en el Estado, con los distintos niveles que nosotros hemos ido trabajando en la asignatura, y lo que propone el peronismo es otro sistema, no significa que el sistema, podemos decirle, tradicional, liberal, ¿sí? No funcionase, no siguiese funcionando, sino que estamos pensando en otro sistema, que se articula, que se va organizando y que ahí sí las y los llevo a Tedesco cuando plantea en 1944, 1945 la creación de la CENAOP. ¿Qué es la CENAOP? La Comisión de Aprendizaje y Orientación Profesional. Dice, entre el 45 y el 55 se articula otra vía de ascenso para los sectores populares, diferentes a la vía tradicional, y que con la creación de la CENAOP en el 44
en cuyo ámbito se realizó una parte muy considerable de la expansión de la enseñanza técnica en este periodo, dice, según datos existentes, alrededor del 50% del crecimiento de la matrícula técnica corresponde a estos establecimientos de la CENAOP. El decreto, ahí les pongo el número, que fue modificado por otros dos en el 45 y en el 46, y que finalmente se convierte en ley en el 46, es el decreto de creación. No solo se va a ocupar del aprendizaje industrial, sino que incluye también temáticas como el trabajo de menores, en cuanto a los horarios, a la seguridad, a las condiciones de trabajo. Y la explicación que plantea Tedesco, y que me parece muy interesante que la retomemos, tiene que ver con que esta forma particular de canalizar el ascenso de los sectores populares debe buscarse en factores tanto de índole política social como de índole económica, ¿no? Que es lo que le decía al principio. Por un lado, apartaba a los sectores populares de las formas de socialización tradicional que mantenían en términos de lo que hoy se acostumbra a denominar el currículum oculto de la enseñanza y en un sesgo opositor bastante al régimen peronista. Al mismo tiempo, y en la medida que esta opción estuvo durante mucho tiempo bajo el control directo del Ministerio de Trabajo y no de Educación, esto es súper importante y súper para tener, digamos, recuerden que la CENAOP estaba al mando, estaba bajo la órbita, ¿sí? Bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Después vamos a ver cuándo pasa al Ministerio de Educación. Dice, la convertía en una instancia políticamente más flexible ante los requerimientos del nuevo orden. Tercero, si bien las nuevas opciones satisfacían las demandas sociales por educación, dejaban intacto el predominio de las orientaciones tradicionales, creando de hecho un sistema dual y jerárquicamente ordenado. Los propósitos entonces iniciales de la CENAOP se orientaban, ya lo tenemos, a la capacitación de los individuos en la industria, especialmente los jóvenes, y para ello se obliga a las empresas a emplear entre un 5 y un 15% de menores aprendices, sobre el total de los obreros especializados. Dichos aprendices frecuentarían los estudios en cursos organizados en las empresas o en las escuelas de medio turno. Dice, el mayor desarrollo no se dio en los cursos para aprendices, sino en las escuelas fábricas de tiempo completo. Y el énfasis puesto en la formación práctica que caracterizó a estas escuelas le permitió hacer un aporte significativo en la formación de obreros especializados, calificados en un oficio, mientras que en las escuelas, dicen, mientras que en las escuelas industriales tendían más bien a la formación técnica. Este énfasis es particularmente significativo si se piensa que la estructura del sistema productivo para el cual se preparaba esta persona era una estructura basada en la tecnología de escasa complejidad y que respondía desde el punto de vista de la organización del trabajo a las características del modelo de manufactura por la cual iba nuestro país. También acá presten atención porque esto no suplanta a la escuela industrial. ¿Sí? Fíjense que no la suplanta. Entonces, esta ley de aprendizaje que nosotros dijimos recién, que estos decretos se convierten en ley, se sancionan en 1946, clasifica a los menores de 14 a 18 de año en 3 categorías: aprendiz, menor ayudante obrero y menor instruido. La CENAOP entonces va a depender, como dije acá, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En el 51 pasa a estar bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y se divide en 3 ciclos. Primer ciclo, que es el ciclo básico, segundo ciclo, que es el ciclo técnico, y tercer ciclo, que es la Universidad Obrera Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? En términos, hasta acá,
que en términos generales, recuerden esta primera vinculación que íbamos a hacer con el mundo del trabajo y con el CIPSE, la estamos viendo acá, ¿no? En términos generales, se organiza una educación técnica, el Estado peronista incorpora entonces frente a una oferta tradicional otras experiencias educativas vinculadas, ¿sí?, con la relación entre educación y trabajo, que habían estado circulando en sus momentos por fuera de lo tradicional, ¿no? Hasta entonces esos saberes de la cultura popular no habían logrado, van a decir los autores, perforar la aduana estatal que legitimara estos conocimientos. Si bien dijimos que en esta relación de educación y trabajo, para este entonces ya existían escuelas industriales y escuelas de artes y oficio, no había una política que integrara, regulara y sistematizara la diversidad de ofertas educativas vinculadas con el mundo del trabajo. Ellas circulaban en el Estado y en otros espacios de la sociedad civil, pero como sociedades populares de esta sociedad, en los sindicatos, en las instituciones sociales, en las instituciones religiosas, vinculados a una colectividad. Lo que se hace a partir de esto, lo que se hace a partir de la CENAOP, es la inclusión de estas experiencias que estaban por fuera del circuito tradicional, ¿sí?, se las incorpora. En este sentido, entonces, bajo la CENAOP, bajo la órbita primero de la Secretaría de Trabajo y luego del Ministerio de Educación, conforman otra vía, ¿sí?, una doble vía, otro sistema, podríamos decirle, ¿no?, como dicen también ahí algunos autores, cuyo objetivo fundamental, que además es el de poder incorporar a esta clase que había quedado relegada durante tantos años, históricamente relegada durante tantos años, el objetivo fundamental que era formar hombres productivos, van a decir. El formar hombres productivos va a ser importante porque había que, desde el sistema educativo, formarlos para el trabajo, ¿sí? Desde el sistema educativo, faltaba desde el sistema educativo formarlos para el trabajo. Y en este sentido, entonces, y dentro de la órbita de la CENAOP, nosotros nos vamos a encontrar con estos 3 ciclos. Como dijimos entonces en el primer ciclo, que es un ciclo básico, en este ciclo básico se va a dividir entonces en un ciclo básico que va a tener 3 años de duración y que va a comprender 2 cursos. El curso de aprendizaje por un lado y el medio turno y la capacitación por el otro. En el curso de aprendizaje, estos cursos de aprendizaje están destinados a menores de 14 a 16 años de edad, como les ponemos ahí, que trabajan 4 horas. La actividad se desarrollaba en las escuelas fábricas con un régimen mixto de enseñanza y de producción. Constaba de 8 horas diarias de instrucción técnica, ¿sí?, de 2 turnos de 4 horas cada uno. Entonces, 8 horas en total, pero con turnos, ¿sí? Tenía 3 años de duración y otorgaban el certificado de expertos en un oficio determinado. Con respecto, seguimos acá, pero a esa segunda fase que nosotros, acá las pongo ciclos complementarios, pero que tenía que ver con la capacitación, lo que nos vamos a encontrar acá van a ser estos cursos que estaban destinados a menores de 16 a 18 años de edad, que trabajaban, como pongo ahí, 8 horas y que no podían y no estaban integrados al régimen de aprendizaje, creados también por la CENAOP fuera del horario de trabajo en las fábricas o en los talleres, ¿sí?, y que dependían hasta ese momento, como dijimos, del ministerio. Un segundo ciclo, que es lo que nosotros denominábamos en la segunda, ¿no?, el segundo ciclo, que es un ciclo
técnico, denominado cursos de perfeccionamiento. En 1948 se organiza este segundo y tercer ciclo de la CENAOP, bajo la ley 13.229, que incluye el curso de perfeccionamiento técnico y la Universidad Obrera Nacional. Como les pongo ahí, dura 4 años, estaba destinado a quienes hayan aprobado el ciclo básico de los estudios, o sea que es el primer ciclo de la CENAOP, o haber completado estudios técnicos y de artes y oficios dependiente de otro organismo oficial, o si se trataba de obreros que hubiesen cursado estudios técnicos en el extranjero, tenían que revalidar esas certificaciones ante la CENAOP y la CENAOP se lo aprobaba. Tienen por objeto la formación del personal técnico encargado de dirigir los establecimientos industriales y tenía que comprobarse su condición de obrero a través de la libreta de trabajo. Esas serían las características esenciales de este segundo ciclo, que nosotros lo denominamos un ciclo técnico de perfeccionamiento. Entonces el título que otorgaba era el de técnico de fábrica, en alguna de la especialización elegida. La CENAOP estableció que estos institutos técnicos fueran necesarios establecerse para brindar este tipo de cursos, no solamente, podríamos decir, en Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional, porque también se planteaba la igualdad de posibilidades. Y en 1949 se establecen las escuelas de ciclo técnico, que en el 49 son 11 escuelas y para el 51 ya sumaban 134. Este número no es menor. Fíjense en 2 años la apertura de estas instituciones, de estos cursos, de este segundo ciclo, que es un ciclo técnico, de estos cursos de perfeccionamiento, cómo aumentan de manera interesante, ¿no? de manera importante. Bueno, el tercer ciclo, ¿sí?, es el de la Universidad Obrera Nacional, es el ciclo universitario. En esta oportunidad invitamos a que trabaje en una especie también de videoclase a la profesora Tatiana Zancó. Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Es docente de la Cátedra de Historia Social de la Educación y de Historia de la Educación Argentina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella está haciendo su tesis en relación a las universidades populares, por lo cual la Universidad Obrera Nacional forma parte de sus capítulos de tesis. Y bueno, es muy interesante el recorrido que ella va haciendo para trabajar esta Universidad Obrera Nacional, la educación también en relación al trabajo, la educación técnica, y en ese sentido trabaja con fuentes y nos invita a pensar y a repensar sobre todo en esta Universidad Obrera Nacional, hasta cuando en el año 59, ¿sí?, Frondizi la convierte en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Ella trabaja, sí, en el 59 la convierte en esta Universidad Tecnológica. Así que no me voy a detener a trabajar sobre este tema, y los invito a que escuchemos a la profesora. Bien, también dentro de la CENAOP, digamos, dentro de lo que nosotros estábamos trabajando dentro de este circuito, tenemos también el Instituto de Psicotécnica y Orientación Profesional, que va a estar reglamentado por la CENAOP, con distintas funciones. La revisión de los menores desde el punto de vista psicofísico y psicotécnico, como complemento de revisión médica, el estudio de las condiciones físicas y psicofísicas que se requieren para los distintos oficios,
la organización de las campañas de propaganda, sobre todo o en lo que refiere a la orientación profesional en todo el país, la organización de una estadística del aprendizaje y de las escuelas o cursos profesionales y técnicos en todo el país, y la organización de bibliotecas, ficheros de obras y asuntos relacionados con el aprendizaje, cursos y escuelas de enseñanza técnica, la legislación del aprendizaje y del trabajo de los menores y de las enfermedades, vamos a decir, profesionales. En esta diapositiva nos interesa que vean cómo está la creación, ¿sí?, de escuelas, las creaciones del sistema de enseñanza orientadas hacia el trabajo en el lapso del 47 al 51. Fíjense que se crean 78 escuelas fábricas, 103 escuelas de aprendizaje, 106 escuelas de medio turno, 304 escuelas de capacitación obrera para adultos, 78 escuelas de capacitación profesional para mujeres. Digo, lo que vamos a poder ver, lo que ustedes van viendo, es cómo, lo interesante que ha sido este despliegue de acciones educativas, de creación, ¿sí?, de instituciones, no solo como parte del sistema, de este nuevo sistema, esta nueva vía que el peronismo llevaba adelante, sino también en una vía, en expresiones y en acciones y en creaciones educativas por fuera del sistema. También vamos a poder verlo, vamos a poder tener dimensión de esto. En este sentido, si nosotros habíamos trabajado hasta este momento, habíamos trabajado la educación en el trabajo, a partir de este circuito, vamos a hacer referencia ahora a la educación técnica para el trabajo. Para ello hay que decir que hasta este momento, hasta los inicios del peronismo, la relación entre educación y trabajo estaba marcada precisamente por la creación previa, ¿sí?, de algunas instituciones como fueron la escuela industrial, las escuelas de artes y oficio y las escuelas técnicas de oficio. Esto va, como sabemos, ¿no?, la escuela de artes y oficios que tendía a la formación de operarios calificados, las escuelas industriales destinadas a la formación de cuadros medios técnicos, y las escuelas técnicas de oficio que formaban obreros calificados. En este sentido, esta enseñanza para el trabajo, ¿sí?, estaba bajo la órbita de la Dirección General de Enseñanza Técnica, que estaba a la vez bajo la órbita del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y que iba a regular este tipo de ofertas educativas. ¿Qué digo con esto? Recuerden, por un lado con la CENAOP, primer ciclo, segundo ciclo y la Universidad Obrera. Por el otro lado, la enseñanza técnica, que decimos para el trabajo, que va a nuclearse a través de la Dirección General de Enseñanza Técnica, que fíjense que cuando se crea, en 1944, ¿sí? Esta enseñanza técnica estatal estaba compuesta entonces, hasta este momento, habíamos dicho, por las escuelas de artes y oficios, las escuelas técnicas y las escuelas industriales, ¿sí?, que a diferencia de la CENAOP van a depender del Ministerio de Justicia e Instrucción, y que a partir del 48 esta oferta técnica fueron reorganizadas en las escuelas industriales de la Nación, con un plan de estudios común dividido en 3 ciclos: las escuelas técnicas de capacitación, las escuelas técnicas de perfeccionamiento y las escuelas técnicas de especialización. Las escuelas técnicas de capacitación, como ahí les pongo, destinados a formar en un oficio;
las escuelas técnicas de perfeccionamiento destinadas a formar expertos en un oficio y las escuelas técnicas de especialización destinadas, van a durar 3 años, destinadas a formar técnicos en una especialidad determinada. Bajo la órbita de la Secretaría de Instrucción Pública y más tarde de la Dirección General de Educación Técnica, se crean en 1947 las misiones monotécnicas. Hablar de misiones monotécnicas es estar hablando de propuestas educativas que tienden fundamentalmente a tener un carácter itinerante. Esto significa que se van a instalar en distintos pueblos de toda la Argentina y en cada uno de estos pueblos no más de 2 años, promoviendo la enseñanza de oficios y que al cumplir un ciclo de esta formación se van a ir hacia otro pueblo, hacia otro lugar, ¿sí? Van a rotar de lugares. En estas misiones monotécnicas uno ve la articulación entre la educación con el mundo del trabajo, una fuerte articulación de la educación con el mundo del trabajo. Y acá sí vuelvo a hacerles recordar que esto tiene que ver con el correlato del modelo de país que el peronismo promovía, que tenía que ver con la sustitución de importaciones, lograr una industrialización. Recordemos que estábamos en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y lo que necesitábamos era trabajadores especializados. Entonces, volvemos a esto que marcaba Tedesco en la relación que hay, no solamente entre esta propuesta desde lo político y desde lo social, que lo decimos, lo hemos dicho, sino también desde lo económico, fuertemente vinculado desde lo económico. En este sentido, entonces, los destinatarios de estas escuelas monotécnicas eran aquellos alumnos que habían dejado las escuelas primarias, que habían desertado en la escuela primaria o que tenían un atraso significativo. Los requisitos, ¿sí? Era tener 4º grado aprobado, tener 14 años cumplidos, presentar certificado médico de aptitud física, una solicitud de ingreso firmada por el padre o por el tutor. Brindaban, acá les pongo, una formación combinada de capacitación para oficios con cultura general. El sistema también tuvo como objetivo ofrecer de manera temporaria capacitación a los trabajadores que habitaban en zonas donde no había sido posible instalar una escuela. En el plan quinquenal ya se hablaba de estas misiones monotécnicas, ¿no? Se señalaba que se iban a organizar circuitos elementales de una duración adecuada y que iban a permitir el mejoramiento de ciertos oficios o actividades manuales en donde no fuera posible organizar cursos adecuados. Fíjense lo que ahí les estoy poniendo, ¿no? A partir de 1948, ¿sí? 1948, las misiones monotécnicas pasan a depender de la Dirección General de Educación Técnica, iniciándose un proceso de articulación entre estas y las prácticas de nivel secundario, lo que haría que algunas pudiesen continuar sus estudios en escuelas técnicas de la nación. Entre 1947 y 1957 se llevan a cabo 70 misiones en 123 localidades de todo el país. Fíjense lo interesante de la propuesta y cómo rápidamente también se amplía. Los planes de estudio, como habíamos dicho, además de tener relación, digamos, con lo laboral, con el trabajo, también con lo que podríamos decir materias obligatorias que tienen que ver con la cultura general, muy, muy relacionadas con los contenidos regionales y con los contenidos nacionales, ¿no?
idioma nacional, historia argentina, geografía, economía regional, instrucción cívica, elementos de economía política y social, asuntos que se refieren a los problemas argentinos. También decir que las materias técnicas y de trabajo iban a tener que ver con las características y las necesidades también de la región en donde estas misiones se iban a asentar durante esos años, y les permitía talleres de carpintería, de albañilería, arreglos de motores. Esta era de alguna manera los talleres que se iban a llevar a cabo en las misiones. Finalmente, las escuelas profesional de mujeres, que también dependían de la Dirección General de Enseñanza Técnica. A partir del 50, estas escuelas pasaron de durar 2 a 3 años a durar 4. También contemplaban una formación general, educación física, educación ética, educación doméstica. Ofrecían una formación profesional de 24 especialidades, ¿sí? Ahí las tienen, ¿no? Corte y confección, cerámica, arte decorativo, ropa de niños, telar, radioelectricidad. Bueno, de este modo se otorgaban certificados de competencia a todas aquellas que aprobaran los cursos correspondientes a la especialidad. Dicho esto, algunas cuestiones que me interesan que veamos, o que por lo menos planteemos, que tienen que ver con las fuentes que ustedes tienen, con las fuentes que van a trabajar y que van a leer. Y en estas fuentes, en una de las fuentes donde dice Perón le habla a los docentes, aparece fuertemente, como ahí les ponemos, la importancia que él le otorga a los docentes y el papel de la instrucción y el de la formación. Plantea el objetivo fundamental de esta educación, que dice: el objetivo fundamental en materia de educación será realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios esenciales de la doctrina, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Él plantea entonces la importancia de que gobernar no es mandar, sino que gobernar es persuadir y es enseñar. Dice: la tarea de persuadir y enseñar corre paralela a la organización estructural y funcional de la nación. Yo he tardado 5 años en convencer a nuestros productores, industriales y comerciantes de que había que organizarse. Lo he conseguido aconsejándoles, pidiéndoles, dice, y haciéndoles ver en el mecanismo nacional que si no estaban organizados perdían plata. Trabaja sobre que ningún argentino de buena fe se puede negar a estos fines de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, que debemos terminar con el analfabetismo en el país y lograr que seamos todos iguales, dice, aunque cumplamos tareas diametralmente opuestas. Bueno, plantea que hay que desarrollar una gran tarea de persuasión en la unidad nacional. Le habla también a los intelectuales, y ustedes también tienen estas fuentes, sobre todo en cuanto a la doctrina peronista. Él va a decir que la doctrina peronista tiene esta virtud, que no es obra de nuestra inteligencia ni de nuestros sentimientos, es más bien una extracción popular. Nosotros no hemos sido más que los intérpretes de esto, lo hemos tomado, lo hemos ejecutado, de manera que ahora hay que definir y consolidar la doctrina. No trabajamos para nosotros, sino para la nación. Por eso digo que hay que ir al desarrollo de los medios, y en esa tarea les voy a agradecer que incursionen libremente, porque ha de ser objeto de una libre discusión. Bueno, me interesa que trabajen, nos interesa que trabajen las fuentes. Después está La razón de mi vida, de Eva.
saben que las fuentes para la historia y la historia de la educación en particular es muy importante, es darle voz precisamente a los sujetos con los cuales nosotros estamos indagando, hablando, interpelando permanentemente. Bueno, la importancia también del patriotismo como un instrumento de intervención política, como una fuerza espiritual que además va a ser inculcada, enseñada, aprendida en la escuela. Esta posición de Perón como conductor y maestro, ¿sí? que lo van a ver reflejado también en las fuentes. Perón se adjudica el papel de primer pedagogo. Sus funciones eran elaborar la doctrina, capacitar a los dirigentes intermedios, educar a las masas, al pueblo, dice, a la muchedumbre en ciudadano. Acá quiero leer algo de uno de los textos que me parece interesante cuando hablamos de la ciudadanía, ¿no? El conductor puede transformar a la masa en pueblo, a la muchedumbre en ciudadano. La educación peronista constituyó un tipo de ciudadanía que entraba en conflicto con la concepción de ciudadanía liberal. Con la llegada del peronismo al poder, la ciudadanía como concepto se amplió y se complejizó. Cobró una dimensión colectiva que implicaba no solo el ejercicio de las libertades individuales, sino también la adquisición y el ejercicio de nuevos derechos económicos y sociales. Una nueva concepción de ciudadanía inclusiva que se fundaba en el concepto de pueblo y de comunidad organizada. El régimen peronista podía caracterizarse como una democracia de masas en la medida en la que hubo una participación política masiva del conjunto de los trabajadores que se extendió más allá del sufragio, que se extendió más allá del voto femenino, más allá de los sindicatos, más allá de las unidades básicas. Y finalmente, trabajar sobre la metodología del texto único. Cuando hablamos de esta metodología, y siguiendo a Cucuza va a ser retomado por el texto que ustedes tienen de Somoza Rodríguez. Él plantea que esta regulación del currículum fue el proyecto de texto único, que el 24 de julio de 1946 los senadores presentan a la Cámara de Senadores, digamos, un proyecto de ley en el que se pretendía establecer las condiciones de adopción de un texto único para las escuelas, a la vez que se iba a extender la gratuidad de la enseñanza. Así, este proyecto de libro único pone énfasis en la idea del Estado, un Estado interventor, con garantía de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, justificando la atención y el arbitrio de los textos escolares. Para trabajar esto, quiero también hacer referencia a que uno de sus últimos ministros, el ministro Armando Méndez San Martín, durante su gestión se desarrollan políticas vinculadas con la intervención educativa en el campo escolar del peronismo, con la creación de libros de texto, ya sean libros de lectura o manuales escolares peronistas, con una impronta, que van a decir algunos autores, cargada de una fuerte ideología. En este sentido, ustedes también van a tener dos textos para trabajar, uno es el de Plotkin y otro el de Somoza Rodríguez. En relación al texto de Plotkin, bueno, ustedes lo van a leer, él va a plantear que esta política educativa, la educación en el periodo peronista, es de fuerte adoctrinamiento, distingue a un sistema educativo peronista basado en un carácter autoritario y adoctrinador. Plantea que el peronismo fue un caso de ruptura, un caso anómalo en la tradición histórica argentina, en lo que hace a lo eminentemente educativo.
que este sistema educativo nacional con Perón sufre una distorsión transformándose en un modelo de los regímenes totalitarios y que la escuela se había convertido durante el periodo peronista en una agencia de manipulación y adoctrinamiento de la juventud. Esto es, cuando uno trabaja peronismo no podemos dejar de pasar el análisis de Plotkin, precisamente porque es uno de los que plantea más fuerte esta concepción de adoctrinamiento, de la escuela como agencia de manipulación, como si en otros momentos de la historia, digamos, la escuela y los libros de lectura no hubieran estado cargados de ideología, ¿no? Pero bueno, él presenta, y ustedes lo tienen para trabajar fuertemente esta concepción, ¿sí? Esta concepción de la educación durante el periodo peronista. En contrapartida, de alguna manera, nosotros vamos a tener la propuesta de Somoza Rodríguez. En esta propuesta de Somoza Rodríguez, él plantea cómo dialoga, se pone a dialogar, ¿no? con este texto, con esta propuesta de Plotkin, que habla y que plantea el sistema educativo como agencia de adoctrinamiento. Él le va a ir contestando, ¿sí? a esta postura, a lo que Plotkin va a ir trabajando, y me interesa remarcar en la página 33, ¿sí? Cuando Somoza Rodríguez dice lo siguiente. Perdón, en la página 31 de Somoza Rodríguez dice lo siguiente. La concepción del sistema educativo como agencia de adoctrinamiento resulta del todo limitada para tratar de dar cuenta del proyecto político educativo del peronismo, que sostenemos perseguía ir bastante más allá de la implementación de prácticas autoritarias y de un conjunto de técnicas de manipulación de la conciencia. El peronismo buscaba construir un nuevo modelo de sociedad que al mismo tiempo poseía componentes, dice, de autoritarios y también democratizadores. En busca de este objetivo, modificó en sentido favorable las condiciones de vida de vastos sectores sociales argentinos y de esas nuevas condiciones se propuso una profunda reforma moral y cultural. Es decir, una verdadera resocialización o reeducación o reconversión con el objeto de transformar los modos de percibir, de actuar y de sentir de los agentes sociales. Dice, por ello apeló a los recursos llamados de socialización primaria, ¿sí? Para ir trabajando, para ir democratizando y atrayendo, incorporando a estos sectores marginados, ¿no? hasta este momento. Bueno, después va ilustrando algunas citas en este diálogo permanente con Plotkin. Trabaja los distintos ciclos, la aceptación social de la enseñanza técnica durante el peronismo como vía de promoción se debió a un conjunto nuevo de factores. Por un lado, una nueva valoración del trabajo manual de los trabajadores, y estos se sintieron además partícipes del gobierno, y de estar prácticamente excluidos de la vida política, muchos individuos de extracción obrera ocuparon altos cargos en el aparato del Estado, como ministerios, eran senadores, diputados, embajadores, ¿sí? Sin mencionar el enorme poder que poseían en el sindicato y en el grupo sindicalista. Para los sectores populares y medios, la enseñanza técnica fue en ese momento una elección de vida. Bueno, los invito a leer a Somoza Rodríguez porque interpela de otra manera el posicionamiento de Plotkin. Y finalmente, Rubén Cucuza, con todo el equipo de docentes e investigadoras que hoy están en la Universidad Nacional de Luján, que también trabajaron, y lo nombra Somoza Rodríguez, que también trabajaron en el análisis de la historia de la lectura y la escritura en los libros de texto, ¿no? Y que promueven en realidad de alguna manera este tipo de análisis
porque le dan otro marco, donde le dan otra mirada, otro análisis, otro enfoque a el análisis de estos libros de texto. Por ello, vamos a finalizar proponiéndoles una charla, una videoclase, donde van a escuchar la voz de una docente de la facultad, ex docente de la facultad, Amelia Beatriz García. Ella trabajaba en el área de filosofía de la educación y durante muchísimos años, junto a la doctora Mirta Teobaldo y a muchas de nosotras que nos fuimos formando en la investigación, en la historia de la educación, trabajamos sobre los libros de texto, tanto libros de lectura como manuales escolares, y sobre todo hicimos hincapié en el periodo peronista. La invité entonces a Amelia Beatriz que nos contara un poco los trabajos que estuvimos haciendo. Ustedes tienen un texto de autoría, mi autoría junto con ella para trabajarlos, y tienen además las fuentes de un libro de lectura del año 52 que se llama Evita, un libro para primer grado, donde ella también, Beatriz, va a hacer una introducción al libro para que ustedes lo puedan leer. De esta manera, bueno, cerraríamos las clases sobre la educación en el periodo peronista, con la firme convicción de que el peronismo marca un antes y un después, no solamente en la historia política, económica y social de la Argentina, sino también en la educación argentina. Y por eso invitar a otras colegas a escuchar otras voces que nos van a ayudar seguramente a complejizar el campo educativo de este periodo.